Y entonces platica con su prima. Ella ha mentido a toda su familia, le ha dicho que es soltera, no le ha dicho que ha dejado a sus hijos abandonados en Francia. Pero bueno, cuenta todas estas cosas, pero ahí ella dice, caramba, yo soy francesa y peruana, soy obrera, paria, y soy una desheredada de la clase alta. ¡Qué desprecio! Pero he aprendido a despreciarla aquí en Perú. O sea, yo ya no tengo ganas de pertenecer a ella, sino que me di cuenta de cómo la desprecio, ¿no? Y todo esto en medio de un reconocimiento de sí misma como una mujer que ha abandonado el marido como acto de liberación. Es muy fuerte lo que se lee en este libro. El cuerpo del libro está antecedido de 3 textos. La dedicatoria, que es fenomenal, a los peruanos, mis compatriotas, wow. El prefacio y un prólogo. Estos 3 son escritos después. El relato sí está escrito durante el viaje, es un verdadero diario, pero estos 3 textos responden a una presentación de la autora y de su pensamiento con base en las circunstancias biográficas de su vida y de denuncia a su familia peruana. Alega ahí por los derechos de las mujeres a ser distinguidas como herederas, aun si el matrimonio de sus padres no es reconocido por el Estado, y critica la figura patriarcal de su tío Pío Tristán Moscoso. Flor es muy francesa, la verdad si la leen es muy francesa. Escribe en francés, cree en la racionalidad, habla del derecho universal, es muy francesa. Escribe en francés y publica el libro en Francia, ¿sí? Y le va bastante bien, pero lo dedica a los peruanos, mis ciudadanos, mis compatriotas, ¿no? Lo firma al final del postfacio, vuestra amiga y compatriota. Entonces afirma como una especie de ciudadanía política tan poco legal como internacionalista, ¿sí? Yo soy esto y aquello. Es muy interesante una cosa, este libro que en su momento fue quemado en la plaza de Arequipe por el tío Pío Tristán, el tío lo quema como si fuera un inquisidor, porque una francesa se atreve a hablar mal de una gran familia peruana y quema el libro, lo compra todo y lo quema. Pero en el siglo XX, en cambio, sobre todo a partir de la década de 1970, este libro se vuelve un libro fundamental para las feministas peruanas que encuentran en él, entonces, no solo un rasgo de su historia, sino también de cómo hacerse feminista. ¿Ya están cansados? Nada. ¿Puedo seguirle? Felices. Bueno, el libro fue mandado quemar públicamente, pero ha dado algo a Flora. Le ha dado la escritura. Desde este momento, desde que escribe Las peregrinaciones de una paria hasta su muerte, Flora no para de escribir. Y yo creo que esto es como cuando descubrimos nuestro medio de expresión, nuestra vocación, y esta cosa un poco que quien escribe sabe que es una enfermedad maravillosa, es que no puedes dejar de escribir, te puedes morir, pero no dejar de escribir. Y entonces regresa y escribe una petición. La primera cosa que hace, es francesa, se lo he dicho, llega a Francia y lanza una petición para el restablecimiento del divorcio y la envía a la Cámara de Diputados francesa en 1837. Tenga. ¿Y cómo
no le responden, obviamente, imagínense, la Cámara de Diputados habrá dicho, tenemos 3 cosas en que pensar. Entonces se la vuelve a mandar y nuevamente no responden, entonces va con un amigo periodista y la publica. Después de eso, bueno, es un escrito de protesta por las limitaciones introducidas por el Código Napoleónico al divorcio que la revolución había hecho. Napoleón era un macho asqueroso, nada de bonito, era horrible, un traidor de la revolución y de todas las mujeres que decía amar, enano maldito. Yo lo detesto, pero horrible. Y en 1804 no se atreve a cancelar el divorcio completamente porque se decía muy traidor, heredero de la revolución, pero entonces lo limita. Y adivinen a quién lo limita. A la mitad de la humanidad. ¿Cuál? Nosotras. Imagínense que el enano decide que los hombres se pueden divorciar porque han oído que su mujer le pone los cuernos. Mientras las mujeres se pueden divorciar solo si encuentran a su marido en su cama, en su casa. Es muy paritario, ¿no? Ok. Entonces ella dice, no. Contra estas limitaciones, pero sobre todo después escribe contra la prohibición total del divorcio que introduce Carlos X, el rey de la Restauración, el rey más conservador, ¿no? El rey que debería restaurar el antiguo régimen después de la revolución. En la petición Flora argumenta que el divorcio garantizaría un mejor trato a las mujeres dentro del matrimonio, permitiéndoles separarse y así huir de la violencia. Es decir, si hoy el feminismo latinoamericano afirma que la violencia es la expresión de la opresión, eso ya lo sabía Flora en 1837. El escrito está constelado de datos, es quizás uno de los trabajos más, no solo argumentados, sino sostenido en datos que ella escribe, y también de anécdotas explicativas suyas y de otras mujeres. Y claro, ella había tenido una pésima experiencia matrimonial con el litógrafo, que era también dueño de la imprenta donde Flora trabajaba de adolescente como obrera colorista, Andrés Chazal, con quien se casó en 1821 a los 17 años por recomendación de su madre. Su madre le decía, si te casas con el dueño de la fábrica, que además insistía, y que ella le había tenido que pegar en una ocasión porque le había metido la mano encima y todas estas cosas, pero la madre le dice, no, cásate con él, vamos a salir de la pobreza, y además, y esto era lo más importante por su mamá, vamos a salir de la condición de ilegitimidad de tu nacimiento porque mi matrimonio no ha sido reconocido. Te va a legitimar frente a la sociedad francesa el matrimonio con Chazal. Y se casa, y resulta que Chazal era un hombre violento, realmente el prototipo del misógino que sabe que la ley está de su lado, ¿sí? En la misma Francia que producía un Fourier, ¿no? El hiperfeminista, producía estos hombres que manifestaban su poder como poder económico y como poder misógino, ¿no? Flora huyó de su casa embarazada del tercer hijo a los 22 años. Se casa a los 17, huye de la casa de Chazal a los 22,
está embarazada de Alim, todavía no sabe que será Alim, y obviamente huye con la excusa de que su primer hijo está muy enfermo y que lo va a llevar al campo para que se recupere. Huye, pero Shazal la persiguió y luchó siempre por la custodia de sus hijos. Eso sigue hoy en día tal cual. Los hombres quieren la custodia de sus hijos para castigar a las mujeres que se liberan de ellos. No la quieren porque quieren a sus hijos, con mucho cuidado, porque si no, no se los quitarían a sus madres. Se quieren vengar, quieren castigarlas, quieren romperles sus vínculos afectivos más profundos. Muchos años después, Alim denunciaría a su padre, que la ley siempre le devuelve los hijos al padre cuando encuentra a Flora, cuando huye. En una de las ocasiones en que la ley ha dado los padres a Shazal, Alexandre muere, pero los otros dos se los da. Alim le escribe a su madre que el padre ha intentado violarla. Y esto en la Francia de ese entonces era muy grave, no por la violación, sino porque se trataba de incesto, ¿sí? Entonces Flora lo denuncia por incesto. Y aquí sucede una cosa impresionante que también podemos ver como de 1836 a nuestros días. Hay un continuum de la guerra contra las mujeres. Cuando ella denuncia a Shazal, un abogado muy hábil convierte el juicio contra Shazal en un juicio contra Flora. Miren, en estos días, a 3 años del asesinato de Berta Cáceres, el DESA, Desarrollos Energéticos S.A., en Honduras, está haciendo lo mismo, está intentando desprestigiar la figura de Flora para sacar a los 7 asesinos materiales de Berta Cáceres y que no vaya a la cárcel el mandante del asesinato, que es el presidente de DESA, que se llama David Carballo. Es bastante fuerte, porque miren lo que le pasa en 1836 a Flora y lo que sucede en 2019 contra la figura de una dirigente lenca, premio Goldman, asesinada porque gana contra una hidroeléctrica y salva el territorio de su pueblo, y que es feminista, porque Berta era feminista, la defensora de las brujas. Bueno, a Flora, cuando denuncia al padre violador, resulta que el abogado le dice: ¿cómo le vamos a creer si es una mentirosa? Sí, le he contado que ella para salvarse mienta siempre, ¿no? Yo soy soltera, yo soy viuda. Entonces el abogado se entera y dice: esta se fue hasta Perú mintiendo. ¿Cómo le vamos a creer ahora que dice que Shazal intentó violar a su hija? Ajá, sí, es así como trabaja. Exactamente esa sorpresa horrible es lo que utiliza la ley para desvirtuar y deshonrar la palabra de las mujeres. Y finalmente Shazal es declarado culpable, pero el Estado le quita a Flora la patria potestad sobre sus hijos. Es decir, no puedo negar la culpa de esto, pero a ti también te castigo, ¿no? Por desobediente, por haberte ido, por pensar, por escribir, por publicar, ¿no? Por decir lo que piensas. Además, Shazal, que era una verdadera porquería de ser humano, al salir de la cárcel está tan desesperado porque no logra retener, culpabilizar ni nada a Flora, que la espera frente a la puerta de su casa en Ribaca y le dispara.
feminicida, pues. Le piensa descargar sus dos pistolas sobre ella, pero una de ellas se enchepa y entonces logra pegarle solo 2 tiros el 10 de septiembre de 1837 y Flora se salva, pero no le pueden quitar la bala que está incrustada al corazón, y esto hace que probablemente una de las causas de su muerte sea un continuo envenenamiento por plomo, ¿no? Las balas eran de plomo. También es cierto que ella estaba trabajando con obreros en zonas donde se había desarrollado la tifoidea. Y también es cierto que ella, aunque se recupera de este intento de asesinato, efectivamente los médicos les dicen de no cansarse demasiado y ella se lanza a una gira de propaganda para la formación de la Unión Obrera como partido que es agotadora para cualquiera. Pero la cosa es que el imbécil de Chazal finalmente le dan 20 años de trabajo forzado y ella se libera finalmente de él. El matrimonio no se muere, no, la mala hierba no muere nunca. El matrimonio y la obligada convivencia con el marido representaban para Flora y para otras esposas y madres inconformes de su época, entre ellas una narradora extraordinaria que se llamaba George Sand. Yo le recomiendo leer a George Sand porque realmente era una extraordinaria narradora de la cual todo el mundo sabe el nombre, porque se vestía de hombre porque los hombres pueden salir con un único vestido durante 20 años, mientras las mujeres para ir a las tertulias deben comprar trapitos todo el día, y si no tienes dinero no te los puedes comprar. Entonces, pues, ¿saben qué? Yo me compro una levita, y George Sand es una de las mujeres que apoya a Flora contra la esclavitud matrimonial. Ella también consideraba que el matrimonio es esclavitud. Por el derecho a la libertad, debo decir que verdaderamente Flora siempre se siente cercana a los espíritus revolucionarios. Ella había nacido después de la revolución de 1789 y no conocerá la primera gran revolución de transformación de las costumbres mundiales, que es la de la Comuna en 1848. Sin embargo, siempre participa en los movimientos que son revolucionarios. Por ejemplo, en 1830 sí participa de los famosos 3 gloriosos días que tumban a Carlos X en un acto de la burguesía para hacerse de su propio gobierno. La burguesía dice: nosotros no queremos regreso al ancien régimen, no lo queremos de veras, queremos un gobierno constitucional. Y si no podemos tener un gobierno constitucional de otra forma, vamos a escogernos nuestro rey, no el rey de la tradición, sino el nuestro. Y entonces escogen al hijo de Philippe Égalité, del duque de Orleans, le dan el nombre de rey, ya no de Francia. Eso es muy importante. Ya no es rey porque Dios lo puso ahí, ya no es rey de un territorio, sino el rey de los franceses, entronizado por los franceses a los que debe una constitución. Y ella participa de esos días, que también tienen ciertas barricadas en París. Y bueno, y llevan al duque de Orleans a ser rey por pocos años, lo tumbarán también. Y en estos años, bueno, poco después se escapa a Perú, como vi, primero se va a Inglaterra, trabaja, se escapa a Perú, se encuentra con un primo peruano que le dice que le paga el viaje a Perú, además,
pero al que no se atreve a contarle quién es, porque bueno, pues son un poco reaccionarios. Y mientras tanto escribe de la necesidad de dar buena acogida a las mujeres extranjeras, que es además el primer trabajo suyo que da a la imprenta. ¿Qué hace ese título? ¿No? Lo escribe después de su viaje a Perú, pero sobre todo lo escribe después de 4 viajes a Inglaterra. Porque ella siempre ha viajado un poco impulsada por la necesidad de darle una cierta estabilidad económica a sus 2 hijos, ¿no? Alexandre, el que se muere cuando ella está trabajando en Inglaterra en 32, pero los 2 hijos que le quedan, Camilla y Aline. Camille también morirá, Camilo también morirá, pero Aline le sobrevive. Por otro lado, 4 años de matrimonio le dieron toda la experiencia de la opresión íntima, ¿no? Y los viajes le imprimieron la necesidad de la liberación. Por otro lado, ¿cómo se da apoyo a las mujeres cuando viajan? Ella sabe que si una mujer llega a una posada, el posadero lo primero que le pregunta es si está acompañada. Yo me acuerdo en una cantina en la Ciudad de México, yo y 12 amigas, que pedimos una mesa, las 12 nos sentamos muy felices, pedimos nuestra cervecita y pasa el cantinero y nos dice, ¿vinieron solitas? Éramos 12. ¿Viniste solita? Yo tengo 65 amigas. En fin, es lo mismo, ¿no? El posadero, ay, ¿viene usted solas? Sí. Entonces el precio decía 32 francos, son 42 para usted. Y el peor cuarto, el que tenía más chinches, el sin ventana, con la cobija sucia, en fin, donde hacía más ruido los borrachos que iban a vomitar. Es decir, ella conocía también esta experiencia, ¿no? La experiencia del abuso sobre la mujer que no tiene un hombre que la defienda frente a la sociedad, porque es la sociedad la que es violenta contra las mujeres, porque en el fondo hay una ley que dice que los derechos de las mujeres no son tales, ¿no? Que si no vas acompañadas te darán el peor cuarto. Pero además las mujeres que llegan, que viajan, son todas, son las que vienen de otro país, pero son también las que vienen del campo a la ciudad. Este no es un país que ha tenido el 40% de su población desplazada por la violencia. Han sido tratadas igual de bien las mujeres desplazadas que los hombres desplazados. ¿No eran la mayoría de la población desplazada las mujeres? Ven como algo escrito hace tanto tiempo sigue siendo resonancia sobre nuestra realidad cotidiana aquí. Bueno, finalmente cuando cuando Flora se sube al barco, el barco extraordinariamente era un barco francés que se llamaba El Mexicano. Yo soy de Puerto, así que los nombres de los barcos los adoro. Era la única mujer entre 15 tripulantes y 6 pasajeros hombres. Hasta comer debía de ser pesado, ¿sí? Y a todos les tuvo que esconder que era divorciada, por supuesto, imagínense, no era ni siquiera virgen, todavía hubieran tenido derecho a violarla, ¿no? Y no le dice que es divorciada para defenderse de agresiones. Y bueno, además el barco se rompe medio camino, lo desvían rumbo a África, mientras lo reparan en África, baja en Cabo Verde y ve mercados de esclavos. Es 1833, Cabo Verde era una colonia portuguesa, todavía hay mercado de esclavos, y ella
lo contempla con horror, dice, ¿cómo se pueden esclavizar a seres humanos? Y ella dice, así como se esclavizan a las mujeres en el matrimonio. Y hay que acabar con esto. La esclavitud no puede ser legal. Por otro lado, bueno, a la ida pasa por Chile, parece que el pasaje del Cabo de Horno no fue tan fácil, el barco casi zozobra, se deben de parar, dejar pasar el mal tiempo. En fin, el viaje por mar dura 5 meses. Y el regreso pasa por Panamá, y en Panamá obviamente debe de ir de la costa pacífica a la atlántica. Ahí también tiene una serie de aventuras ligadas al hecho concreto de que las mujeres que viajan no se les respeta, no tienen dificultades como todos, pero tienen dificultades agregadas. Entonces ella, durante los viajes, conoces las diferentes facetas, no solo de la sociedad peruana, sino del mundo de las migrantes, ¿sí? Del mundo del maltrato a las mujeres extranjeras. Y ella se da cuenta también del signo internacional de la opresión femenina y por lo tanto de la urgencia internacionalista de su liberación. Bueno, ahora sí están cansados, un poquito. Yo les digo, son en 2 palabras, pero podemos seguir y pueden hacer preguntas. Flora viajará después nuevamente. Su regreso de Perú es muy fuerte, se debe de quedar un rato en Liverpool. En Liverpool ya no ve la Inglaterra de los ricos. Se hace de un libro de un señor terrible que se llamaba Charles Owen. Entonces se hace... Es que los libros nos transforman la vida, ¿no saben? Entonces después decide volver a Inglaterra, irá a ver a Charles Owen en Inglaterra y de regreso escribe un libro extraordinario, porque es una contra... Ella es toda así. Escribe, el título es fantástico, se llama Promenade dans Londres, o sea, Paseos en Londres. En 1840, y es un libro donde dice que el peor de los países capitalistas es Inglaterra, que la sociedad es espantosa, que sin embargo la fuerza de los obreros es proporcional a lo espantoso del sistema capitalista, y todo esto es como muy militar. Sí, dice que Londres es la ciudad más fea del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Paseo en Londres es un título absolutamente copiado de un bestseller de la época, porque el amigo Stendhal había escrito un año antes Promenade dans Rome, Paseos en Roma, que había vendido no sé qué cantidad de... Y entonces ella dice, yo me hago de ese título y con ese título vendo. Acuérdense que se moría de hambre, necesitaba plata como diera lugar. Era genial, y París la llama... Eso lo odio, porque mi hija siempre escribe sobre Ciudad Monstruo, y Ciudad Monstruo es la Ciudad de México. Es un monstruo muy amado, pero es un monstruo. Y no, La Ville Monstre es también un título de Flora, y no es mi amada Ciudad de México, era Londres. La Ville Monstre, ¿sí? Bueno, como le he dicho, ella después leerá también La propiedad de Proudhon, se irá a leer a Proudhon. Parece ser, por lo menos según su mayor biógrafo, que se llama Jules Puech, que pudo conocer a Marx por un amigo alemán, o por lo menos este amigo alemán concertó una cita entre Marx y Flora Tristán. No tenemos prueba de que esta cita se realizara. Y finalmente, en 1843, termina la Unión Obrera, y la Unión Obrera la lanza por los caminos de Francia
siguiendo la ruta del Tour de France, que no lo inventaron los ciclistas, lo inventaron los artesanos medievales. Era el tour, o sea, la gira que hacían los obreros que querían convertirse en maestros desde el siglo XII. Se iban de taller en taller por las diferentes ciudades de Francia, eran acogidos y ahí demostraban que sabían y aprendían lo que este maestro sabía.